Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, compañeras, trabajadores, trabajadoras del Frente 22 de agosto. Nos encontramos acá con la herramienta Retruco y con el compañero Eduardo Martínez, que nos va a contar, nos va a comentar de qué se trata esta conmemorativa fecha, esta necesidad para nuestro pueblo de tener memoria en esta fecha que es la fecha de los trabajadores, es nuestro día. Es el 1 de mayo del 2024 que nos encontramos acá en las oficinas del Frente 22 de agosto con el compañero dirigente del Frente 22 de agosto dentro de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Buenos días, Eduardo, Buenos días, compañero. compañero. Bueno, compañeras, compañeros, hoy venimos de estar en la gran movilización que se realizó en la capital federal de nuestro país, como entendemos que también se replicó en muchas provincias del mismo. Eh, y bueno, como decías vos, o sea, otra fecha conmemorativa, otra fecha histórica, que viene a servirnos como pueblo en el marco de la memoria, que es lo más importante, de entender esas grandes conquistas, esas grandes luchas que ha dado nuestro pueblo en Argentina, pero que en este caso también conmemoramos, bueno, lo que fue a nivel mundial, ¿no? El Día del Trabajador, como se lo conoce, el 1 de mayo, parte de una fecha trágica, allá por 1868, en lo que se conoció como, bueno, la masacre de Chicago. Eh, Como ustedes sabrán o no, compañeras compañeras, en ese momento las condiciones de laburo que tenían los trabajadores y trabajadoras en las incipientes industrias que había, en este caso en los países centrales como Gran Bretaña e Inglaterra, tenían una mano de obra prácticamente, como decimos, sí, esclava. Y bueno, los compañeros trabajadores y trabajadoras se organizaron, peleaban por jornadas de 8 horas, algo que hoy por hoy para nosotros puede ser habitual, y podemos entender que es de sentido común, que es una jornada que no ha nacido de la nada, justamente ha nacido producto de estas luchas que hace más allá de un siglo y que las hemos podido replicar acá en Argentina. Hoy, compañeras, nada, conmemoramos, celebramos nuestro día como trabajadores, como trabajadoras, pero lo hacemos también desde el sentir de la memoria histórica que tiene que tener la clase trabajadora para no perder y para no olvidar que ninguno de estos derechos y de los derechos que hemos adquirido han sido regalados. En mi caso, como dirigente, como referente de la 22 de agosto, bueno, para mí primero es un orgullo y un honor poder participar de esta herramienta de comunicación popular que va a estar al servicio del pueblo, una herramienta que venimos, o sea, que la ponemos al servicio junto con otras organizaciones aliadas, amigas, con las cuales venimos concluyendo y que, bueno, esperamos que esta herramienta nos sirva para poder llegar a ustedes, para poder invitarlos de repente a reflexionar y en estos momentos de fechas tan históricas como es el 1 de mayo, a poder hablar un poquito de qué pasaba en esos momentos, pero también qué nos pasa en el día de hoy. Y bueno, yo venía pensando un poco, ¿no? A medida que bueno, habíamos intentado de cómo íbamos a abordar este 1 de mayo en un momento muy difícil de nuestro país. Eh, Como ustedes sabrán, el día de ayer se aprobó por diputados prácticamente todo el paquete de leyes que envió el gobierno nacional y que es una clara afronta a los derechos y a las conquistas que ha tenido la clase trabajadora en Argentina. Por eso la fecha de hoy, a diferencia quizás de otros años, cobra todo un sentido, la relevancia, porque hoy nos están invitando desde los sectores más pujantes de la economía o los sectores concentrados a que retrocedamos realmente 120 años en materia de conquistas y de luchas. Y uno no para de pensar, ¿no? O sea, en el sentido de que quizás uno había naturalizado tantos derechos y ver que de repente hay una posibilidad de que se pierdan así tan impunemente, como nos están entregando algunos diputados y diputadas de la Nación. eh, bueno, por un lado da mucha pena y por el otro lado da mucha bronca.
Y eso me lleva, compañeras, compañeros, a tratar de reflexionar un poco qué rol ha tenido la clase trabajadora en nuestro país, qué rol tiene la clase trabajadora en estos momentos, como hacía referencia recién, y cómo nos vamos a parar frente a un nuevo escenario que claramente nos está invitando a una resistencia que solamente se va a consolidar desde la organización y desde la unidad del campo popular. Y son momentos cruciales en la etapa de nuestro país y las perspectivas que tenemos como pueblo en el marco de nuestra soberanía. Porque ningún paquete, y ahí quizás me voy a adentrar un poco en la historia, pero les voy a permitir que me permitan ir y venir, ningún paquete de medidas políticas o económicas que han llevado adelante estos representantes de las oligarquías y de los pensamientos quizás más abstractos, pero que representan los intereses de las clases dominantes, ha sido a favor de nuestro pueblo. Y cuando no lo han podido hacer, vamos a decir una cosa medio real, han llegado al poder a través de las urnas, pero en la historia argentina este tipo de modelo político y económico solamente había llegado a través de las armas, a través de las dictaduras militares y cívico-militares que lamentablemente gobernaron tanto tiempo en nuestro país y que tanto daño nos hicieron como pueblo. Y bueno, pensando un poco en esto de ir hacia atrás, hacia adelante, pensando en esos obreros, trabajadores de Chicago, que no me voy a adentrar mucho en esa historia, simplemente a remarcarles que piensen que hace un siglo atrás estaba peleando para dar un ejemplo, ¿no? Las 8 horas de laburo. Sí, eso, en eso estaba pensando, y está bueno también que pensemos entre todos, entre todas, cuál era el sueño de esos trabajadores en ese momento, que seguro estaba íntimamente ligado con las necesidades que tenía, como decía Evita, en donde hay una necesidad, hay un derecho, una necesidad que tiene que ver con las 8 horas también de esparcimiento, de poder estar en la casa, con las 8 horas de descanso y con las 8 horas de trabajo, ¿no? Un poco de justicia social dentro de tanta injusticia, dentro de tanta esclavitud, dentro de tanta explotación que estaba naturalizada, donde nos encontramos con que los ricos se hacen cada vez más ricos a costa de los pobres que son cada vez más pobres, ¿no? Entonces lo que veo también es como que siento como que este gobierno de alguna forma tiene el sueño, así como nosotros tenemos el sueño de recuperar derechos que están siendo vapuleados, que están siendo pisoteados, ellos tienen derecho de avanzar sobre nuestros derechos, ¿no? Sí, no, está claro que hay, primero que hay intereses encontrados entre una clase dominante y una clase explotada. Claro. Lamentablemente, más allá de irse a cualquier manual, podemos ir al manual del marxismo, si se quiere, o al peronismo para entender que la relación de la clase trabajadora siempre ha sido tirante, pujante y en confrontación con los intereses de las clases dominantes o empresariales. Y un poco con lo que decías, entre los sueños de aquellos trabajadores de fines de 1800 y principios de 1800, a los sueños que hoy podemos tener los trabajadores y trabajadoras tanto formales como trabajadores de la economía popular. Bueno, en algunos casos no deberían dictar mucho de aquel sueño que tiene cualquier individuo, cualquier nación, de ser libre, soberana e independiente, de que el trabajo sea una organización tanto personal como colectiva, y bueno, como se decía, ¿no? Que el trabajo sea una herramienta, no un fin en sí mismo, pero que dignifique y que permita desarrollar y realizar tanto a los individuos como a la sociedad en la cual están inmersos y se componen. Creo que había una frase, una expresión, o sea, si se quiere, como el significado inicial del trabajo, habla medio de tracción, ponele. Tira de buey, le dirían algunos. Bueno, nosotros entendemos que quizás en los significantes estén los sueños que tenga la clase trabajadora para poder darle, si se quiere, un verdadero significado a esa palabra. Hoy en día, ¿cómo viviste la movilización donde estuvimos con los compañeros? Se podía ver que había un amplio aspecto de nuestro pueblo, todas las generaciones, estaban los jubilados. Hoy, en el marco un poco de lo que comentaba antes, ¿no? Venido ayer un día de jornada también de lucha, en el marco de lo que estábamos hablando en el Congreso,
faltan compañeros de la 25, de la Eva Perón, de la 29, que bueno, que también son parte y por las cuales también nosotros hemos decidido lanzar esta herramienta. Y que bueno, que nada, para mí es un orgullo estar acá, sé que esto es algo nuevo, las canas que nos pintan a nosotros de repente en el pelo, nada, nos pone en una situación así medio rara, ¿no? Estar hablándole a un micrófono y estar frente a una cámara, pero también entendiendo que es una manera también de poder llegar a cada uno de nuestros compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país, y que bueno, que estas herramientas sirven también para el pueblo y para la clase trabajadora. Y me quería remitir un poco entre lo que me preguntaba de cómo me sentía en la jornada de hoy. Puedo decir que había una cuestión como agridulce, ¿no? La cuestión de acompañar, como lo he hecho durante toda mi vida, pero también agridulce por lo que había pasado el día anterior y esa sensación de que bueno, de que se vienen jornadas muy oscuras y que lamentablemente, nada, estamos como sujetos a esperar a ver la respuesta del poder político representado en esta ocasión por los senadores y senadoras, que sería como el último límite o la última trinchera que tenemos para que esta ley que despoja de derechos, que nos despoja de patrimonio y de soberanía, no la implementen en nuestro país, por todo lo que representa como nefasta. Pensaba, miren compañeras, les decía, a lo largo de nuestra historia de lucha, pensaba de repente lo que costó que llegara a poner pensamos en los trabajadores no urbanos, ¿no? Pero no pensamos en los trabajadores rurales. Lo que costó en su momento el Estatuto del Peón Rural, las condiciones en las cuales se encontraban nuestros compañeros y compañeras campesinos en ese momento, en condiciones inhumanas, en barracas donde grandes luchas se armaron para poder tener una vela, que consideran una vela para poder alumbrar. En un lugar donde hay mucha gente sin tierra y mucha tierra sin gente. Pocas manos, claro. En pocas manos, todo muy concentrado, otra vez. Sí, pensaba bueno, después el grito de Alcorta, pensaba en grandes manifestaciones que han sido parte del proceso de la lucha de nuestro pueblo, con la llegada del Perón, la visibilización de un montón de derechos, justamente pensaba en el Estatuto del Perón, pensaba qué importancia tuvo preponderante para la historia de nuestro país y nuestro pueblo la llegada de un gobierno que empezó a visibilizar y empezó a direccionar un montón de esos reclamos, acompañado de un proceso de industrialización que es tan importante como las condiciones dignas de trabajo, porque es lo que reordena de repente, te reordena como país y también te reordena frente a las esferas globales y mundiales que tratan de condicionar. Que seguramente todo eso fue acompañado, o sea, eso fue producto de la memoria de los pueblos. Estos dirigentes populares, la organización de los trabajadores en sindicatos, las agrupaciones, los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos, todo parte de una base fundamental que es tener memoria, porque la lucha no empezó hoy, la lucha viene de hace muchísimos años, lucha que, como decía antes, hizo que muchos de los derechos que hoy en día tenemos conquistados sean efectos. O sea, hay mucha lucha de esta gente, mucha lucha de nuestros trabajadores, trabajadoras, mucha sangre dieron esos héroes y nosotros que tenemos que defenderlo, ¿no? Por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos, por nosotros mismos. Ahí en lo que decías vos, no podía evitar reflexionar que así como tuvimos muchos avances, también tuvimos retrocesos, ¿no? No puedo dejar de nombrar lo que fue la dictadura del 76, la dictadura cívico-militar, hay que recordarlo esto porque si bien se logró condenar y celebramos a muchos de los militares torturadores y genocidas que participaron de esa dictadura, lamentablemente no llegamos a los actores civiles que hubiesen puesto de manifiesto o le hubiesen permitido realmente a la población entender que quienes estaban detrás de la desaparición forzada de nuestros 30.000 compañeros y compañeras que fueron detenidos y desaparecidos, estaban todos estos sectores, autores dueños intelectuales, de la tierra, también claro, dueños de Ledesma, pensar que se murió sin reproches y agravios, un viejo nefasto, vamos a decirlo así, con todas las letras, con lo que fue el apagón
allá de Ledesma, que se llevó a muchos compañeros y compañeras también desaparecidos. Bueno, toda esa historia, a ver, así como digo, tan rica en nuestro país, también tan oscura, lamentablemente, es la que como pueblo tenemos que tener siempre presente para no volver a caer. Historia que los mismos de siempre intentan confundir, historia que nosotros pensamos que ya estaba totalmente sabido, que era algo indiscutido, la cuestión de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, en la cuestión de derechos humanos y la reivindicación de los derechos de la jubilación y los derechos más básicos y elementales de los trabajadores que hoy en día se vuelven a poner en discusión, y la derecha, esta derecha liberal, nefasta, empieza a tratar a avanzar y organizar sobre eso, sobre nosotros. Sí, yo ahí justamente entre la idea del concepto anterior y la que quería vertir ahora, también tenía que ver que en esos retrocesos también hubo retrocesos que nos hemos permitido. Cuando digo que nos hemos permitido es con el grado de responsabilidad que tenemos todos los actores civiles que estamos dentro de una sociedad, que los hemos tenido en los 90 bajo un gobierno democrático, allá por el 2001, lo que fue la flexibilización laboral, la ley Banelco, o sea, esa entrega de reforma laboral que siempre viene decorada de las cuestiones, o sea, que tienen que darse sobre los nuevos contenidos o las nuevas relaciones, o sea, de producción y demás, que uno no estaría en contra, si se quiere, pero que sabe que en realidad lo único que viene es a sacarle derechos a los trabajadores y a las trabajadoras ¿cómo se dice?, a favor de la tasa de ganancia que quiere ganar el empresario. Vamos a decirlo así en criollo, simple y sin tanto florito, palabras rebuscadas. Es un sector histórico que en su momento ha tenido a través de las dictaduras la implementación de su modelo económico y político, que se ha forrado en plata. Son los dueños de la tierra, compañeros y compañeras, los que después generan el precio de los alimentos cuando vamos a las góndolas o a los almacenes y vamos a comprar un paquete de fideos, uno de arroz, y nos preguntamos por qué están tan caros. Son los que levantan el pulgar sobre nuestra vida, si comemos o no comemos, cuánto vamos a comer, como en el Coliseo pareciera, ¿no? Me vienen esas imágenes, cómo dependemos de estas manos que levantan el pulgar, y también de estos representantes que, como vos decías, tristemente, ayer más de uno dio sobradas muestras de traición, tras un discurso que parecía una cosa, después terminaron votando contra el pueblo. Entonces me parece que es importantísimo esto para dejar en claro cuáles son los verdaderos amigos y cuáles son los verdaderos enemigos del pueblo. Porque si hay algo que parece que esto se quieren confundir permanentemente, de ahí tenemos que tener paciencia y explicarle a los trabajadores y a las trabajadoras que honestamente votaron a este gobierno, qué les vino a decir, que la casta era la casta de los que más tenían, y en realidad terminó traicionando y diciendo que y ahora veamos quién es la casta, lo vivimos en carne propia con el aumento de todo, la casta éramos nosotros. Entonces esto fue una estafa electoral. Pasa que nosotros, bueno, a veces uno es apasionado y emocional y a veces entra en las contradicciones, principalmente con parte de nuestro pueblo que bueno, que en las urnas lo invistió del poder de la presidencia a Milei y al paquete de circo que viene detrás, de circo grotesco, es que justamente nosotros estamos ahora participando del armado, del intento de una herramienta de comunicación popular. Porque lamentablemente el emporio, o sea, o el monopolio de la comunicación, lo han tenido ellos a través de los grandes canales de información, ya sea escrito, o televisivo o radial, donde constantemente invaden a nuestro pueblo a través de la dominación simbólica que tienen ellos y cultural de imponernos ellos cómo debemos pensar. Lamentablemente mucha parte de nuestro pueblo ha receptado esos mensajes maliciosos, bien estudiados, de tocar ciertas fibras o ciertos descontentos que tenía nuestro pueblo, obviamente con un montón de cosas que no se habían cumplido y demás, pero que estaban dentro del deber de la agenda para hacer, que es otra cuestión. Uno dice, bueno, faltó esto, me puedo quejar, puedo dar la crítica constructiva y pelear para que se haga. Pero lamentablemente una parte de nuestro pueblo nos llevó a que nos disparemos en el pie, para decirlo así. Con unos medios de comunicación, como vos decías, que venían con todo, y ahí es donde nos
lo vemos con la obligación, con la necesidad, compañeros, en cada rincón, de fortalecer la comunión, la comunión también, el encuentro entre nosotros, pero por sobre todo también la comunicación. Es una lucha de David frente a Goliat, tienen todos los medios, nosotros tenemos gomeras, sería se ríe el compañero porque se autonombró. Pero es así. Entonces vemos indispensable que la comunicación popular empiece a llegar, se empiece a hacer masiva. No van a poder tapar el sol con la mano. La realidad es corriente, la realidad es cuando uno se va a tomar un bondi, la realidad es cuando no llegamos a fin de mes, cuando vemos en el supermercado que las personas que están delante nuestro tienen que empezar a dejar cosas que no las puede comprar, la humillación que estamos sintiendo, los ataques a cuestiones como la educación, como la universidad, a perlitas que ya pensamos que teníamos conquistada y que no íbamos a necesitar discutir más porque habíamos evolucionado como sociedad y es lo que debemos seguir, y por eso es tan necesario los sueños de los trabajadores que han llevado a la evolución de la humanidad en todos los territorios, porque los trabajadores y las trabajadoras, no nos olvidemos que son los que llevan adelante todas las cuestiones, los que materializan todos los sueños. Claro. No, y hay una cuestión ahí que marcabas vos. O sea, estamos frente a una afronta que va hacia nuestros, como decías vos, nuestros jubilados, nuestra niñez, nuestros discapacitados. O sea, hay un ataque la salud. frontal, Hay claro, gente que se está muriendo hoy en día porque no puede comprar los medicamentos. ¿Sí? Bueno, a ver, entre la ausencia del Estado, que se vanagloria el impresentable que tenemos como presidente, para decirlo de una manera, ¿no? En realidad es un quite de los poderes transnacionales a los cuales responde y que están totalmente interesados en destruir todo nuestro tejido comunitario y social. Es pensar, en esto que hablamos de la memoria, retomando un poco, que la dictadura, los 90, el macrismo y Milei, y también dentro de nuestro haber, muchas de las cuestiones que no se cambiaron porque fuimos gobierno, cuando aquellos que estaban en el gobierno representaban mucho más nuestras ideas, que no se dieron esos cambios estructurales, creo que sirvieron hacia eso. En positivo, emergió como un gran emergente los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, y con ellos de repente surgió una herramienta combativa de organización y totalmente de lucha, dinámico. que es totalmente dinámico. Si no es el más dinámico hoy en día. Si no es el más dinámico hoy en día, junto con quizás con lo que representa con el sindicalismo argentino o el movimiento de mujeres en su momento. Un abrazo también a todas las compañeras que están en los comedores bancando la olla en este momento. Comedores que no reciben, vamos a aclarar esto, que no reciben alimentos, tanto los comedores como los merenderos, desde que se hicieron cargo de la administración pública, desde que se destruyó o desaparecieron el ex Ministerio de Desarrollo Social, por ahora el Capital Humano, que maneja, no sé qué decir, la masajista Petovero, porque ya no sabemos quiénes prácticamente están a cargo de ministerios y dependencias estatales que deberían tener personas idóneas para eso. Entonces, como país cerrando, Eduardo, esto, ¿no? Qué mensaje a los compañeros en este día tan importante, que el Día de los Trabajadores, como para pensarlo entre nosotros, es poner toda la carne, que hoy en día está carísima, pero en sentido metafórico, poner todo, porque es un momento bisagra donde se juega nuestra patria, donde tenemos que poner todo, compañeros, toda la confianza. Es un momento donde nos tenemos que meter más que nunca en la política, porque si nosotros no hacemos política, no empezamos a pensar por nuestros sueños, vamos a tener que alimentar los sueños de estos tipos, que sabemos los sueños que significan. Los sueños de estos tipos eran lo que veníamos diciendo, que es la de esclavizarnos para siempre, de quitarnos. Ahí yo lo decía, bueno, para avisarnos también, el mensaje a los compañeros y las compañeras desde Tierra del Fuego a Jujuy, de esta gran bendita nación que tiene tanta historia tan rica de lucha y que ha sido vanguardia y un ejemplo para otras naciones, como la educación pública, como la salud pública y como un montón de conquistas civiles que la Argentina ha sido vanguardia, es que hay que prepararse para la resistencia, hay que prepararse para ocupar los espacios dentro de la política. Hemos dejado
Vamos, vamos. Fuerza, compañeros, compañeras. Feliz día. Hasta luego.